La biblioteca siempre tuvo un olor particular, una mezcla de papel viejo, polvo y una pizca de ese aroma a madera pulida que solo encuentras en lugares con historia. Pasé gran parte de mi adolescencia allí, no tanto estudiando como observando. Era un refugio, un lugar donde las historias cobraban vida en silencio, y donde, para mí, una vez comenzó una de las historias más extrañas de mi vida. No fue mi historia, en el sentido estricto, sino la de mi mejor amiga, Clara. Ella era de esas personas que vivían entre las páginas, siempre con la nariz metida en algún volumen, y fue ella quien encontró la nota. Yo estaba a su lado ese día, como casi siempre. Era una tarde lluviosa de otoño, perfecta para perderse entre las estanterías. Recuerdo que Clara estaba buscando un libro de poesía, algo de Federico García Lorca, creo. Se inclinó, sacó un ejemplar encuadernado en tela verde y, al abrirlo, algo se deslizó de entre las páginas y cayó al suelo con un suave aleteo. Era una pequeña nota, doblada con esmero, hecha de un papel que parecía haber sido arrancado de un cuaderno viejo, con esas líneas azules que usábamos en la escuela. Clara la recogió con curiosidad. Me la tendió sin decir una palabra, sus ojos brillando con esa chispa de emoción que le daba cada nuevo descubrimiento. Desdoblé la nota. La caligrafía era un poco descuidada, pero legible, de esas letras que parecen apresuradas pero con una cierta elegancia. Ponía, si encuentras esto, quizás el destino tenga algo que decir. A veces, las palabras se pierden antes de llegar a su destinatario. Si alguna vez te sientes solo o necesitas una historia, busca en 100 años de soledad, página 73, párrafo 4. Un lector solitario. No había firma, ni fecha, nada más que esas líneas que resonaban con una extraña melancolía. Clara y yo nos miramos. La curiosidad nos picó al instante. 100 años de soledad, murmuró ella, ya dirigiéndose a la sección de literatura latinoamericana. Siempre fue impulsiva, y yo la seguía, un poco más reacia, pero igual de intrigada. Encontramos el libro, un ejemplar bastante usado, con las esquinas dobladas y el lomo descolorido. Clara lo abrió con delicadeza, buscando la página 73. Sus dedos se deslizaron por el texto hasta que localizó el párrafo indicado. Allí, escrita con la misma letra, pero con una tinta ligeramente diferente, había otra nota. Esta era aún más corta, casi un suspiro. Me pregunto si alguna vez alguien leerá esto. Si lo haces, espero que encuentres lo que buscas. La vida es un libro abierto, pero a veces es difícil encontrar el capítulo correcto. Y de nuevo, sin firma. Era como una conversación a medias, un eco en el tiempo. Clara y yo pasamos horas especulando sobre quién podría haber dejado esas notas, qué significaban, qué buscaba esa persona. Nos inventamos historias, desde un amor prohibido hasta un mensaje en clave. Para ella, que era una romántica empedernida, era casi una misión. Decidió que teníamos que responder. Yo era más práctica. Le dije que era una locura, que la persona que dejó las notas probablemente ya había olvidado su existencia o que ya no vendría a la biblioteca. Pero Clara no escuchaba. Tenía esa determinación que la caracterizaba. Compró un cuaderno pequeño, de esos que caben en el bolsillo, y un bolígrafo con tinta azul que imitaba el tono de la segunda nota. Pasó días, o incluso semanas, escribiendo y reescribiendo lo que quería poner. Yo la veía, a veces impaciente, a veces divertida, mientras ella se esforzaba por encontrar las palabras perfectas para un desconocido. Al final, después de mucho deliberar, escribió una respuesta. No recuerdo el contenido exacto, pero sé que era una mezcla de empatía y curiosidad, una invitación a continuar ese diálogo silencioso. Volvimos a la biblioteca un viernes por la tarde. El mismo ritual, buscar el libro de 100 años de soledad, abrirlo en la página 73, deslizar la nueva nota entre las páginas. Clara lo hizo con una solemnidad casi religiosa. Cerró el libro y lo devolvió a su lugar, como si estuviera dejando un tesoro. Luego nos sentamos en una de las mesas de estudio, esperando, aunque sabíamos que era poco probable que alguien apareciera de inmediato. Pasaron los días, las semanas, y luego los meses.
Volvíamos a la biblioteca con frecuencia, siempre con esa secreta esperanza de encontrar algo nuevo, una señal. Pero nada. El libro permanecía inalterable, la página 73 sin cambios. Poco a poco, la emoción se fue desvaneciendo, reemplazada por una resignación silenciosa. Era solo una anécdota más en nuestra lista de cosas extrañas que nos pasaron. Los años pasaron. La vida nos llevó por caminos diferentes. Yo me fui a la universidad en otra ciudad, Clara también. Las visitas a la vieja biblioteca se hicieron esporádicas, luego casi inexistentes. Nuestras conversaciones se centraban en la universidad, el trabajo, las nuevas amistades, las dificultades de ser adultos. La historia de la nota en el libro se convirtió en un recuerdo lejano, algo que a veces mencionábamos con una sonrisa nostálgica, un vestigio de nuestra adolescencia. Era una de esas cosas que te marcan, pero que no tienen una resolución, simplemente se disuelven en el pasado. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Fue hace unos pocos años, yo ya vivía de nuevo en mi ciudad natal. Había vuelto por una temporada, entre trabajos, y sentía esa punzada de nostalgia por los viejos tiempos. Un día, sin un motivo particular, decidí ir a la biblioteca. Entrar de nuevo fue como viajar en el tiempo. El mismo olor, el mismo silencio. Me sentía fuera de lugar, una adulta en un sitio que solo conocía mi versión adolescente. Estaba caminando por los pasillos, sin buscar nada en particular, solo empapándome de la atmósfera, cuando mis ojos se posaron, casi por inercia, en la sección de literatura latinoamericana. Vi El lomo de 100 años de soledad. El mismo libro, reconocible por ese lomo descolorido. Una extraña compulsión me empujó a tomarlo. Lo abrí, mis dedos temblaban ligeramente, y busqué la página 73. Y ahí estaba. No solo nuestra nota, ligeramente amarillenta con el tiempo, sino una nueva. Mis ojos se abrieron de par en par. La caligrafía era distinta a la original, más cuidada, pero con una familiaridad que me golpeó. Era la letra de Clara. ¿Había vuelto ella también? ¿Había dejado algo más? No, no era su nota, no era de ella. Era una respuesta a la nuestra. Era una carta, casi, doblada con precisión, y no cabía del todo en el espacio entre las páginas. La saqué con cuidado. En la parte superior, escrita con una tinta azul oscuro, ponía, para el curioso que respondió. El corazón me dio un vuelco. Había una respuesta. Después de tantos años. Era increíble, casi irreal. Empecé a leer, sintiendo como la piel se me erizaba. La nota contaba una historia, la historia de la persona que había dejado las primeras notas. Hablaba de una época difícil en su vida, de sentirse solo y perdido, y de cómo la biblioteca era su único refugio. Decía que había dejado esas notas como un acto de desesperación, una forma de gritar al vacío, sin esperar realmente que alguien respondiera. Describía su sorpresa al encontrar la respuesta de Clara. Mencionaba que había vuelto al libro de forma esporádica durante años, con la vaga esperanza, y como un día, mucho tiempo después, había encontrado nuestra nota. Explicaba que se había emocionado tanto que no había sabido qué hacer con esa emoción. Había pasado días, meses, volviendo a leer nuestra respuesta, sintiendo una conexión con esas palabras de un completo extraño. Mencionaba que había querido responder de inmediato, pero que la vida se había interpuesto. Se había mudado, había tenido que enfrentar desafíos, y la nota había quedado guardada, una promesa pospuesta. Luego, la nota seguía, explicando que había vuelto a la ciudad por un asunto familiar y que, por alguna razón que no podía explicar, se había sentido impulsado a visitar la biblioteca. Y ahí, en el mismo lugar, estaba el libro. Había encontrado nuestra nota de nuevo, y esta vez, había decidido que no podía dejar pasar la oportunidad de responder. La nota terminaba con una disculpa por el retraso y una pregunta: ¿sigues buscando historias? Porque yo sí. Y esta, la nuestra, podría ser la más interesante de todas. Si quieres, deja una señal en este mismo libro, en la página 100, en el margen inferior. Solo una palabra. Me sentía como si estuviera en medio de una novela. La piel se me puso de gallina.
¡Qué giro tan inesperado! Después de tantos años, la historia había cobrado vida de nuevo. Mi primer instinto fue llamar a Clara, contarle todo. Pero luego pensé. Era tan personal, tan íntimo, esta conexión que se había reavivado. Respiré hondo. Sabía que tenía que responder. Pero no era mi historia originalmente, era la de Clara. Sin embargo, en ese momento, se sentía como mía también, una extensión de esa amistad, un eco de ese pasado. Fui a casa, con la nota cuidadosamente guardada en mi bolso. No pude concentrarme en nada más. No podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, después de tanto tiempo, había respondido a ese mensaje en una botella. Era una prueba de que algunas cosas, incluso las más improbables, pueden encontrar su camino de regreso. Al día siguiente, volví a la biblioteca. Llevaba una pequeña nota, escrita con mi propia letra. No era para el autor original de las notas, sino para Clara. Le explicaba lo que había sucedido, le contaba que la historia que habíamos iniciado había regresado, y le preguntaba qué deberíamos hacer. Le pedía que viniera a la biblioteca, que leyera la nota y que decidiera. Quería que ella fuera parte de esto, porque era su idea original, su romanticismo el que había impulsado todo. Dejé mi nota en la página 100, en el margen inferior, tal como la nota anónima había indicado. Sentí una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Era como si estuviéramos jugando a un juego silencioso, en el que las reglas eran la paciencia y la esperanza. Esperé. Los días se convirtieron en una semana. Revisaba mi teléfono cada hora, esperando un mensaje de Clara. Sabía que ella no venía a la biblioteca tan a menudo como yo. Pero tenía una corazonada, una sensación de que, al final, la curiosidad la traería de vuelta. Finalmente, una tarde, recibí su llamada. Su voz estaba llena de asombro y una emoción palpable. «No puedo creerlo», exclamó. «Después de tanto tiempo. ¿Estás segura de que es real?» Le aseguré que sí, que lo había visto con mis propios ojos. Ella me dijo que iría a la biblioteca de inmediato. La esperé en una cafetería cercana, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegó, sus ojos estaban brillantes, su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y alegría. Había leído la nota, y la historia, esa historia dormida, se había despertado para ella también. Hablamos durante horas. Nos preguntamos quién sería esa persona. ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Joven o mayor? La nota no daba pistas, solo una voz que sonaba a soledad y esperanza. Clara, con su eterna vena romántica, ya estaba construyendo toda una fantasía. Yo era más cautelosa, pero no podía negar la fascinación. La pregunta era, ¿respondemos de nuevo? ¿Y si lo hacemos, qué decimos? La nota anónima había pedido solo una palabra. ¿Pero qué palabra podría resumir años de silencio y la reanudación de una conexión tan extraña? Clara sugirió que escribiéramos algo juntos, un mensaje combinado. Me pareció una buena idea. Después de todo, éramos las dos quienes habíamos compartido la experiencia desde el principio. Pasamos otra tarde ideando la respuesta perfecta. Queríamos transmitir nuestra sorpresa, nuestra curiosidad y la invitación a seguir la conversación. Decidimos que la palabra no sería literal, sino que nuestra palabra sería la extensión de nuestra respuesta, un mensaje que abriera la puerta a más. Finalmente, la escribimos. Era más larga de lo que la nota anónima había pedido, pero sentíamos que era necesario. Explicaba que el destino había jugado su papel, que estábamos sorprendidas y felices de que la nota hubiera encontrado su camino de regreso. Y terminaba con una pregunta abierta, una invitación a la siguiente página de esta historia. Volvimos al libro de 100 años de soledad. Con cuidado, deslizamos nuestra nueva nota en la página 100. Era una sensación extraña, casi como dejar un mensaje en una botella en el vasto océano del tiempo. Esta vez, la espera se sintió diferente. No era la misma inocente esperanza de la adolescencia. Era una expectativa más madura, más consciente de la improbabilidad, pero aún así, con una chispa de fe. Pasaron los días. Volví a la biblioteca varias veces,
pero no había nada nuevo. El libro parecía inalterable. Empezaba a pensar que quizás la persona había vuelto a desaparecer o que nuestra respuesta había sido demasiado. Un día, recibí un mensaje de Clara. Era una foto. Una foto del libro, abierto en la página 100, y una nueva nota. Mi corazón dio un vuelco. Había respondido. La emoción me invadió. Esta vez, la letra era aún más clara, más definida. La nota comenzaba con un agradecimiento por nuestra respuesta. Decía que nuestra nota había sido una de las cosas más inesperadas y hermosas que le habían pasado en mucho tiempo. Hablaba de cómo la vida a veces nos distrae, nos hace olvidar las pequeñas maravillas, y cómo nuestra respuesta había sido un recordatorio poderoso de que la conexión humana puede surgir de los lugares más inesperados. La nota continuaba. Mencionaba que había leído nuestra respuesta varias veces, sintiendo una profunda gratitud. Explicaba que había dudado en responder de nuevo, porque la historia se estaba volviendo demasiado real, demasiado importante. Pero que no podía resistirse. Decía que sentía que éramos almas gemelas en el amor por las historias, y que, si estábamos de acuerdo, le gustaría conocer a la persona o personas detrás de esas notas. Proponía un encuentro, un café en un lugar cerca de la biblioteca, en una fecha y hora específicas. Terminaba diciendo que entendería si no queríamos, pero que la curiosidad y la esperanza lo impulsaban a dar este paso. Me senté en shock. Un encuentro. Después de años de mensajes anónimos, de un diálogo a través de las páginas de un libro, la posibilidad de un encuentro real era abrumadora. Le reenvié la foto a Clara. Su respuesta fue inmediata: tenemos que ir. Esto es increíble. La verdad es que sentía una mezcla de nerviosismo y una emoción inmensa. ¿Quién era esta persona? ¿Qué pasaría si nos conocíamos? Podría ser una decepción, o podría ser el comienzo de algo extraordinario. La cita era en una semana. La expectación me consumía. Los días previos a la cita se arrastraron. Clara y yo pasamos horas hablando, imaginando cómo sería la persona, qué le diríamos, qué nos diría. Nos pusimos de acuerdo en que iríamos juntas. Era un misterio que habíamos compartido desde el principio, y no tenía sentido enfrentarlo solas. Queríamos ir sin expectativas, pero era imposible. La emoción era demasiado fuerte. La mañana de la cita, me desperté con una sensación de mariposas en el estómago. Me puse mi ropa favorita, Clara también. Nos encontramos en la cafetería, 20 minutos antes de la hora acordada. El lugar estaba lleno, bullicioso. Había muchas personas, y no teníamos ninguna pista de a quién buscar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, observando a la gente entrar y salir. Cada vez que la puerta se abría, sentía un sobresalto. Clara estaba igual de nerviosa, mordiéndose el labio. Pasaron 10 minutos, luego 15. Empezaba a sentir la punzada de la decepción. Quizás no vendría. Quizás todo esto era una fantasía. Justo cuando estaba a punto de sugerirle a Clara que nos fuéramos, la puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre. Era alto, con el pelo oscuro un poco despeinado, y llevaba gafas. Vestía una camisa sencilla y unos vaqueros. Nada destacable, pero algo en su forma de mirar alrededor, con una mezcla de timidez y búsqueda, me llamó la atención. Sus ojos recorrieron el lugar, y por un momento, se detuvieron en nosotras. Luego, sin vacilar, se dirigió a nuestra mesa. Clara, preguntó con una voz suave, pero segura, dirigiéndose directamente a mi amiga. Clara lo miró, sus ojos muy abiertos. Yo estaba aturdida. ¿Cómo sabía su nombre? Solo habíamos puesto nuestra respuesta, no nuestros nombres. El hombre sonrió, una sonrisa un poco nerviosa, pero genuina. Soy el lector solitario, dijo. Y en ese momento, todo encajó. Me di cuenta de que el nombre de Clara, que yo había mencionado en mi nota explicativa a ella, se había filtrado. Mi error. Pero ahora, no importaba. El encuentro y la verdad revelada. La cafetería se volvió un escenario de revelaciones. La incomodidad inicial se disolvió en cuanto el lector solitario comenzó a hablar.
su nombre era Daniel. Resultó que él había sido el primero en encontrar mi nota a Clara, la que había dejado en la página 100 explicando la reaparición de la historia. Daniel nos confesó que al leerla, y al ver el nombre de Clara, había sentido un nudo en el estómago. Había recordado un detalle crucial: la caligrafía de la primera respuesta a su nota, años atrás, era casi idéntica a la letra de mi mejor amiga. No se había atrevido a mencionar esto en su última nota, pero la intuición y la coincidencia de vernos juntas en la cafetería le confirmaron que éramos las personas que buscaba. Nos contó su historia, una que resonaba con la soledad de sus primeras notas. Explicó que en aquel entonces, hacía casi 15 años, era un estudiante universitario abrumado por la presión y la distancia de su familia. La biblioteca era su escape, y dejar aquellas notas fue un impulso, un grito silencioso. No había esperado respuesta alguna. Cuando encontró la nota de Clara, se quedó en shock. La leyó una y otra vez, la guardó como un tesoro, pero la vida lo arrastró. Se mudó a otra ciudad por trabajo, intentó olvidar esa extraña conexión, pero la nota siempre estuvo allí, en algún cajón, un recordatorio de un momento de vulnerabilidad y una respuesta inesperada. El tiempo pasó, y Daniel regresó a la ciudad por una situación familiar complicada. El impulso de visitar la biblioteca fue más fuerte que nunca. Al reencontrar el libro, y nuestra nota, la que habíamos dejado juntas, sintió que era el universo dándole una segunda oportunidad para conectar. Confesó que su vida no había sido fácil, que había lidiado con la pérdida y la desilusión, y que esa conexión con unas desconocidas a través de un libro había mantenido viva una pequeña llama de esperanza en su interior. Clara, siempre la más empática, no tardó en contarle nuestra parte de la historia, la curiosidad adolescente, las horas de especulación, su romanticismo innato que la impulsó a responder. Yo, por mi parte, añadí los detalles de cómo el hallazgo de su última nota me había hecho regresar a esos recuerdos, la sorpresa de ver que la historia había vuelto a la vida. Era como si las piezas de un rompecabezas se estuvieran uniendo, revelando una imagen mucho más grande y compleja de lo que habíamos imaginado. La conversación fluyó durante horas. Hablamos de libros, de la vida, de sueños rotos y esperanzas renovadas. Había una química innegable entre Daniel y Clara. Yo lo observaba. Él la escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía, sus ojos brillando cada vez que ella compartía alguna anécdota. Clara, por su parte, reía con facilidad ante sus comentarios, y sus gestos se volvían más animados. La conexión que había comenzado en las páginas de un libro se estaba manifestando de una manera muy real. Mientras ellos se perdían en la conversación, me di cuenta de algo. Las primeras notas de Daniel hablaban de soledad, de sentirse perdido. La respuesta de Clara, llena de empatía y curiosidad, había sido un faro en ese momento. Y ahora, años después, esa chispa no solo había encendido algo, sino que estaba floreciendo ante mis ojos. Yo, que había sido la observadora, la narradora silenciosa de la historia de otros, sentía una extraña mezcla de alegría por ellos y una ligera melancolía por mí misma. Siempre había estado al margen de las grandes historias, la eterna confidente, la que veía los hilos del destino unirse para otros. Pero nunca para mí. Nos despedimos esa tarde con la promesa de volver a vernos. Daniel y Clara intercambiaron números de teléfono. Yo les di el mío también, aunque sabía que mi papel en esta historia comenzaba a desvanecerse. Me sentía feliz por Clara. Era la historia romántica que ella siempre había soñado, una que trascendía el tiempo y el espacio, nacida en el lugar más improbable. El romance florece y el giro inesperado. Las semanas siguientes fueron testigos del florecimiento de una conexión. Daniel y Clara comenzaron a verse con regularidad. Sus conversaciones se extendieron de las cafeterías a largas caminatas por la ciudad, a las galerías de arte que a Clara tanto le gustaban. Ella me lo contaba todo, cada detalle, cada risa, cada momento en que sentía que su vida encajaba con la de Daniel de una manera que nunca antes había experimentado. Eran dos almas que se habían buscado sin saberlo, y que la casualidad de una nota en un libro había unido. Yo seguía siendo la observadora, la confidente. Compartía la alegría de Clara, la veía más feliz de lo que la había visto en mucho tiempo. Mi rol se limitaba a escuchar, a animarla,
a ser el apoyo silencioso mientras su historia de amor se desarrollaba. No había envidia, solo una profunda gratitud por haber sido parte de algo tan extraordinario, incluso si solo era desde la barrera. Unos meses después, Clara me llamó, su voz temblorosa de emoción. Daniel le había propuesto matrimonio. Estaban comprometidos. Me sentí abrumada por la felicidad. Era el final de cuento de hadas que Clara siempre había soñado, y yo había sido testigo de cada paso, desde la pequeña nota en la biblioteca hasta este momento. Celebré con ellos, brindé por su futuro, y me convencí de que, al fin, la historia del lector solitario y la chica de la biblioteca había encontrado su final feliz. Pero la vida, como un buen libro, siempre guarda un último giro de guión. Unas semanas antes de la boda, Daniel organizó una pequeña reunión en su apartamento. Éramos solo Clara, yo y algunos amigos cercanos de él. Era una velada agradable, con risas y anécdotas. En un momento de la noche, mientras la conversación fluía libremente, Daniel se levantó y se dirigió a una estantería abarrotada de libros. Sacó un volumen que no había visto antes, un ejemplar de 100 años de soledad, con una encuadernación de cuero y un aspecto inmaculado. No era el viejo libro de la biblioteca. Hay algo que quiero compartir con ustedes, dijo Daniel, con una sonrisa enigmática. Abrió el libro en la página 73 y deslizó algo que no era papel, sino una pequeña fotografía. La foto era antigua, un poco descolorida por el tiempo, pero la imagen era clara, un niño y una niña pequeños, quizás de unos 7 u 8 años, sentados en un banco de una biblioteca, riendo y señalando un libro abierto. La niña tenía el pelo castaño y los ojos brillantes, y el niño una mata de pelo oscuro. Mi corazón dio un vuelco. Esa niña. Esos ojos. Era Clara. De eso estaba segura. Pero el niño se parecía a Daniel, pero era demasiado joven para ser él en la época en que supuestamente había dejado las notas. Miré a Clara, que también estaba confundida. Este es un secreto que guardaba desde hace mucho tiempo, continuó Daniel, su voz más seria ahora. Las primeras notas en la biblioteca, las dejé yo, sí. Pero no en el sentido que piensan. Las escribí para mi hermana pequeña. Ella era quien iba a la biblioteca conmigo, y era quien, en realidad, las encontró. Era una forma de hacerla sonreír, de crear un pequeño misterio para ella en un momento difícil para nuestra familia. Nos miró, y su siguiente frase nos dejó heladas. Pero mi hermana se llamaba Clara. Clara García. El aire se detuvo. Clara, mi mejor amiga, se llamaba Clara López. Pero su segundo apellido. Su madre se había divorciado y había recuperado su apellido de soltera. Su segundo apellido de nacimiento, el de su padre, era García. Las miré, boquiabiertas. Daniel continuó, una punzada de tristeza en su voz. Mi hermana falleció poco después de que dejé esas notas. Fue un accidente. Ella amaba la biblioteca y los misterios. Cuando encontré la nota que ustedes respondieron, la de la caligrafía de Clara, fue un shock. Sentí que era ella de alguna manera. Me aferré a esa esperanza. Y luego, cuando me encontraron, cuando Clara, mi Clara, apareció, sentí que el universo me había dado una segunda oportunidad para conectar con un eco de lo que perdí. El silencio en la sala era sepulcral. Clara y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas. La historia no era solo un romance improbable, era una historia de pérdida, de búsqueda de consuelo, y de un destino que había enredado nuestras vidas de una manera que jamás hubiéramos imaginado. La primera Clara, la hermana de Daniel, había encontrado las notas. Mi Clara, mi mejor amiga, había respondido a ellas, años después, sin saber el profundo significado que tendrían. Y Daniel, buscando un consuelo en el eco de su hermana, había encontrado el amor. Fue un momento de comprensión devastadora y hermosa a la vez. No era un simple giro romántico, era la revelación de que las coincidencias a veces son hilos invisibles tejidos por el dolor y la esperanza, conectando almas a través del tiempo.